Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Empezamos una nueva emisión de Al Carajo, política, noticias, cultura, historia, identidad latinoamericana, con mirada sur-sur. Tenemos 60 minutos radiofónicos para compartir voces desde todos los rincones del continente, en coproducción y contacto con las radios comunitarias, campesinas e indígenas de toda la patria grande, país por país y región por región. Con mirada propia, los compañeros y compañeras de cada emisora y de cada organización social y popular nos cuentan la actualidad de cada uno de los pueblos. Esta es nuestra emisión número 19 de este 2024. Estamos en nuestra temporada número 15. Este ciclo radial se reproduce por alrededor de 50 emisoras de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y además en nuestro canal de YouTube, que pueden encontrar para suscribirse y acceder a los contenidos con el nombre del programa directamente, Al Carajo Radio. El equipo con Mavi Sosa y Pales Carreira Griot en los contenidos culturales y artísticos, con Juan Francisco Martínez Pería para la columna de historia, quien habla Pablo Daniel Ovín. Para empezar la recorrida ponemos 3 títulos en tapa, 3 noticias desde los territorios, puntapié inicial de este capítulo, sumando kilómetros en nuestro mapa informativo. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América. El primer alerta es en Ecuador, donde el gobierno del presidente derechista Daniel Noboa enfrenta otro escándalo de grandes proporciones. La información tiene que ver con el caso de una subteniente del ejército asesinada en dependencias de la institución y con indicios de violación. 18 detenidos por feminicidio y el reclamo a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y a su comandante en jefe, que es el presidente de la nación, el mencionado Daniel Noboa. El informe vía Radio El Fayal de Quito con el colega Alexander Reyes. Saludos cordiales. Al tiempo de clamar por justicia, Gustavo Atti, padre de la subteniente del ejército ecuatoriano Aida Atti, encontrada sin vida el fin de semana en el fuerte militar Napo en la provincia de Orellana, dijo que fue notificado casi 3 horas después del hallazgo y que en un principio le aseguraron que su hija había fallecido por asfixia con licor después de participar en una celebración no autorizada, versión que no concuerda con el resultado de la autopsia. Pero después de haber hecho las investigaciones, después de haber realizado la autopsia de ley, entonces la doctora forense, ella me da la otra versión. A mi hija le encuentran sin vida a las 6:40 y a mí me comunican a las 9 de la mañana.
La oficial del ejército fue encontrada muerta en el dormitorio del personal femenino la mañana del sábado 29 de junio de 2024. Horas después, luego del aviso a las autoridades, la fiscalía detuvo para investigaciones a 18 personas, de las cuales únicamente procesó a 4, quienes han sido señaladas como autores y coautores de un posible femicidio. Pese a que la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los sospechosos, una jueza especializada de delitos contra la mujer y la familia les otorgó medidas sustitutivas. Fue ultrajada, fue asesinada y presuntamente violada. ¿En dónde estamos? ¿Con qué militares estamos hablando? ¿Quiénes nos están defendiendo? Si ellos nos están matando a nuestras hijas. La Fiscalía, ante las medidas sustitutivas otorgadas a los 4 militares, comunicó que sin la prisión preventiva existe riesgo procesal porque los involucrados trabajan en el presunto lugar de los hechos. Informó Alexander Reyes desde Radio El Fayal, Quito, Ecuador. Al carajo. Una crónica de la región. La segunda parada para esta emisión es Guatemala. Aquí, un juicio histórico que otorga reparación digna y garantía de no repetición para las víctimas de un caso de violencia estatal y paraestatal por el ejercicio de la defensa del ambiente. La información con Marco Hernández, de FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Luego de 8 años de búsqueda de justicia, finalmente se dicta una sentencia por el caso judicial La Pullita, por los daños ocasionados en contra de 2 personas que se manifestaban contra la minería en Guatemala. Manifestación a través de una resistencia pacífica. Esta resistencia es denominada La Puya, la cual nació en el 2010 en el departamento de Guatemala en contra de la mina El Tambor, una mina a cielo abierto de oro y de plata asentada en los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a 30 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Las personas agraviadas en dicho caso son Vilma Carrera y Mario Lemus. Ambos fueron víctimas de un atentado ocurrido la noche del 29 de abril del 2016 frente al Ministerio de Energía y Minas en la zona 11 de la ciudad capital de Guatemala. Frente a dicha institución, la Resistencia Pacífica de La Puya instaló un anexo de la resistencia denominado La Pullita, ello para generar presión en las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y poner freno a la explotación minera. La noche del 29 de abril del 2016, un vehículo particular impactó en contra del plantón, el cual se componía de toldos, hiriendo de gravedad a Vilma Carrera y a Mario Lemus. Fue desde 2016 que los agraviados buscaron justicia, abocándose al Bufete Jurídico de Derechos Humanos BDH. No fue sino hasta el 29 de mayo del 2024 que inició formalmente el debate oral y público. Escuchemos las declaraciones de la agraviada Vilma Carrera al respecto luego de escuchar dicha sentencia. Nada más decirle al pueblo de Guatemala que realmente tenemos que denunciar, tenemos que ser perseverantes. Sabemos que la justicia no es pronta y cumplida como debería de ser, pero que a pesar de todo, pues es una forma de resistir. Resistimos 8 años viniendo a audiencias, con suspensiones de audiencias siempre, pero aquí estamos 8 años después, se ha logrado esa sentencia. El pasado 27 de junio de 2024 se llevó a cabo la audiencia de reparación digna en favor de los 2 agraviados. Los daños y la reparación quedaron establecidos como daño material, daño inmaterial, daño moral y psicológico y daños colectivos y sociales en contra de los agraviados. Tuvimos esta audiencia de reparación digna en base a lo que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal. En cierta medida se hace justicia, quizás no del todo, pero para nosotros es muy importante, por ejemplo, lo que hoy la jueza ordenó, que el acusado, en este caso el condenado, haga una disculpa pública a las 2 víctimas, pero también como miembros de la Resistencia Pacífica La Puya, porque ellos estaban en ese momento de los hechos frente al Ministerio de Energía y Minas reclamando un derecho colectivo como es el derecho al territorio, el derecho a la vida y el derecho al agua.
Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, reportó Marco Hernández. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Y completamos esta vuelta inicial desde Colombia. El reporte tiene que ver con una política pública del gobierno nacional de Gustavo Petro que concreta la entrega de energía sostenible a comunidades originarias en la región de la Amazonía. Para el desarrollo de la información, Brian Arismendi, integrante del grupo Comunicarte desde la Amazonía colombiana. El Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, ha entregado 3 comunidades energéticas de generación híbrida y agrovoltaica en el departamento de Guainía, Amazonía colombiana. Las comunidades beneficiadas son Chatare, Carpintero y Venado, que ahora cuentan con el servicio de energía eléctrica 24/7 por primera vez. Este proyecto, que tuvo una inversión de más de 15.250 millones de pesos, forma parte de la Estrategia Nacional de Comunidades Energéticas, que busca democratizar el acceso a la energía mediante soluciones renovables en poblaciones vulnerables no conectadas. En total, se han instalado 544 paneles solares con una generación híbrida de 220 kilovatios. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, destacó que estas comunidades energéticas agrovoltaicas tienen un doble propósito: generar energía fotovoltaica y servir como huertas para la producción agrícola. Camacho señaló que esta entrega se realiza en resguardos indígenas como parte del proceso de transición energética justa que el gobierno viene implementando desde octubre de 2023. Desde la organización Grupo Comunicarte en Colombia, Brian Arismendi. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después de las primeras noticias, nuestro libro número 1. 100 años de soledad. Desde el momento en que llegó Rebeca, se sentó a chuparse el dedo en el mecedor y a observar a todos con sus grandes ojos espantados, sin que diera señal alguna de entender lo que le preguntaban. Llevaba un traje de diagonal teñido de negro, gastado por el uso, y unos desconchados botines de charol. Tenía el cabello sostenido detrás de las orejas con moños de cintas negras. Usaba un escapulario con las imágenes borradas por el sudor, y en la muñeca derecha un colmillo de animal carnívoro montado en un soporte de cobre, como amuleto contra el mal de ojo. Su piel verde, su vientre redondo y tenso como un tambor, revelaban una mala salud y un hambre más viejas que ella misma. Pero cuando le dieron de comer, se quedó con el plato en las piernas sin probarlo. Se llegó inclusive a creer que era sordomuda, hasta que los indios le preguntaron en su lengua si quería un poco de agua, y ella movió los ojos como si los hubiera reconocido, y dijo que sí con la cabeza. Se quedaron con ella porque no había más remedio. Decidieron llamarla Rebeca, que de acuerdo con la carta era el nombre de su madre. Aureliano tuvo la paciencia de leer frente a ella todo el santoral y no logró que reaccionara con ningún nombre. Como en aquel tiempo no había cementerio en Macondo, pues hasta entonces no había muerto nadie. Conservaron el talego con los huesos en espera de que hubiera un lugar digno para sepultarlos, y durante mucho tiempo estorbaron por todas partes, y se les encontraba donde menos se suponía, siempre con su cloqueante cacareo de gallina clueca. Pasó mucho tiempo antes de que Rebeca se incorporara a la vida familiar. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al carajo. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al carajo. Para conducir un pueblo,
La primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Todos los años hablamos de nombres importantes de la historia de América Latina con Juan Francisco Martínez Pería, historiador de la Universidad Nacional de las Mares de Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, y de la educación pública latinoamericana. En esta temporada 2024 de Al Carajo, el nombre de Juan Domingo Perón y los 50 años de su fallecimiento son importantes por justamente esa fecha calendario que pasamos y que marca un momento de la historia en el cual la resistencia por sostener las ideas del peronismo está en puja en Argentina. Juan, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Una gran alegría estar nuevamente en el programa. Bueno, como vos bien decías, se están cumpliendo 50 años el aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón. También se están cumpliendo 50 años del fallecimiento de Arturo Jauretche, de quien ya hemos dedicado una columna y que influyó, ¿no?, en el pensamiento y en la obra de Perón. Como vos bien señalabas, el peronismo ha sido uno de los movimientos más grandes de la historia de América Latina y sin duda el movimiento político más importante de la historia argentina y que todavía tiene una gran influencia. A diferencia de otros movimientos que surgieron en la década del 30, en la década del 40, en la década del 50 en América Latina y que tuvieron ideas similares al peronismo, el peronismo tiene una vigencia todavía muy, muy fuerte. También el peronismo ha sido enormemente perseguido. Recordémosle a la audiencia que Perón estuvo 18 años en el exilio. Durante esos 18 años hubo persecución ideológica, persecución política, cultural, hubo proscripción de todo tipo. Obviamente que hubo fallecimientos, también hay que recordar, asesinato más que el fallecimiento, también hay que recordar que la última dictadura del 76 al 83 tuvo, digamos, como uno de sus enemigos más decididos el peronismo, pero bueno, también el peronismo se ha reconvertido, se ha traicionado en la década del 90 con el menemismo y obviamente dentro de la historia argentina el peronismo sigue siendo un lugar de constante debate, ¿no? Para algunos y para algunas una gran incógnita, para otros el hecho maldito del país burgués, como diría John William Cook, y para otros un movimiento fascista, dictatorial, autoritario y un largo etcétera, ¿no? Ha habido un permanente debate en torno a qué es el peronismo y me parece que es algo importante para la audiencia, sobre todo latinoamericana. Yo siempre pienso que si es difícil entender el peronismo en la Argentina, desde afuera todavía mucho más, ¿no? Yo tuve la suerte de tener un profesor catalán que se llamaba Josep Fontana, un tipo súper piola, un gran intelectual, historiador muy, muy relevante. Yo tuve la suerte de tenerlo como docente, ¿no? Y él era un historiador marxista de izquierda, heterodoxo, muy interesante, y yo le presenté un trabajito sobre Perón y la tercera posición y me acuerdo que decía, yo nunca entendí el peronismo, digamos, siempre me costó mucho. Él tenía compañeros exiliados, ¿no? Montoneros, peronistas de izquierda, me decía, yo la verdad que nunca entendí el peronismo y siempre me llamó la atención, ¿no? Una figura muy relevante de la que estamos hablando que hasta él tenía estas dificultades, ¿no? Así que me imagino que para la audiencia que nos escucha fuera de la Argentina, que como sabemos es muy amplia, seguramente debe ser difícil entender el peronismo, ¿no? Porque el peronismo siempre se corrió de los ejes más tradicionales de izquierda y derecha, ¿no? Y lo ha hecho explícitamente, ¿no? Perón decía que el peronismo no era ni un movimiento ni de derecha ni de izquierda, sino que era otra cosa. En varias columnas ya hemos reproducido la historia del peronismo. Hoy en este encuentro podemos hacer una cosa muy breve, ¿no? El peronismo surge en la década del 40 a partir de lo que se conoció como la Revolución del 43, que también para otros fue visto como un golpe de Estado. Ese golpe de Estado se llevó adelante el 4 de junio de 1943 e inauguró un gobierno militar que duró hasta el 46. Ese golpe estuvo hecho por una logia militar que se llamaba GO, en la cual había diferentes vertientes más liberales, vertientes más nacionalistas de derecha y vertientes más nacionalistas populares, entre las cuales se encontraba Juan Domingo Perón y Domingo Mercante, que era un gran colaborador de él, ¿no? Ese golpe surge en un contexto de gran crisis moral, política, económica, cultural, en la época del tango cambalache, ¿no? Y es el momento de lo que se conoce como la década infame, un periodo donde la democracia, sufre una fuerte traición a partir del golpe de 1930 y se impone una lógica de fraude patriótico.
democrático. Esto es importante porque el golpe no se hace frente a un gobierno verdaderamente democrático, sino un gobierno corrupto y un gobierno que había surgido a partir del fraude. Ese gobierno del 43 al 46 es un gobierno en el cual Perón va construyendo un liderazgo muy importante a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y Perón sobre todo lo que hace es una política muy activa hacia los trabajadores, reconociendo múltiples derechos por los cuales los trabajadores y la izquierda venía luchando hace décadas, ¿no? Y Perón además empieza una fuerte vinculación con los sectores sindicales, ¿no? Y va apoyando la sindicalización masiva de trabajadores. Esto, sin entrar en detalle, genera un fuerte rechazo de parte de los sectores oligárquicos. También genera un rechazo de la dirigencia de la izquierda, que ve en Perón un líder autoritario y fascista, y genera un fuertísimo rechazo de parte de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene una fuerte intervención en contra del gobierno, del cual Perón, a partir de 1944, era vicepresidente, ministro de Defensa y secretario de Trabajo y Previsión Social, y cuando concluye, o cuando ya está concluyendo la guerra, mejor dicho, Estados Unidos manda a un embajador, un tipo, Pablo, que recuerda a Trump, ¿no? ¿Te acordás lo que era Bolton, ¿no? En contra de Maduro, una política sumamente agresiva, muy de una violencia pornográfica, y que se convierte en el virtual líder de la oposición en contra del gobierno, pero particularmente en contra de Perón, ¿no? A partir de esa gran crisis que se da en septiembre y en octubre, Perón termina siendo apresado, destituido por otros compañeros en armas, es apresado y destituido el 8 de octubre de 1945, parecía que la historia se terminaba, pero una gigantesca movilización popular, relativamente espontánea y relativamente organizada, que ocurrió el 17 de octubre pidiendo la liberación de Perón. Raúl Escandón Ortiz, del cual hemos hablado también varias veces en esta columna, definió muy poéticamente a esa movilización como el subsuelo de la patria sublevada. Ese subsuelo de la patria sublevada le torció el brazo a la élite, le torció el brazo a la oligarquía, dejó muy mal parada a la izquierda, que no entendía qué había pasado, y con esa movilización Perón fue liberado, se convocó a elecciones, y Perón, que era el candidato imposible para el establishment, para la izquierda, que se unificó bajo la Unión Democrática, termina triunfando en las elecciones. Y en 1946, el 26 de febrero de 1946, Perón gana las elecciones y empieza su presidencia, que va a ser 2 presidencias seguidas, que fueron la mayor transformación que vivió la Argentina durante el siglo XX y todavía hoy, y una de las mayores transformaciones que vivió América Latina. También recordemos que Perón definía su proceso como un proceso revolucionario. Él decía, hay 2 formas de hacer una revolución, se puede hacer con sangre o con tiempo, y yo elijo hacer con tiempo. Perón va a construir desde el gobierno una doctrina que se va a conocer como el justicialismo, que se va a entender como un movimiento que no es ni de derecha ni de izquierda, sino que trasciende esos ejes entendidos como ejes eurocéntricos. De hecho, la propia Cristina Fernández de Kirchner varias veces ha recuperado esta idea, ¿no? De que el peronismo es algo que va más allá de izquierda y derecha, y que la política latinoamericana y argentina tiene que trascender esos ejes, que son limitados para entender nuestra realidad. Perón, obviamente, junto con otra figura de la que hemos hablado muchas veces en esta columna, que es Evita, lleva adelante una enorme transformación. Esa transformación puede verse sucintamente en las 3 banderas del peronismo: independencia económica, justicia social y soberanía política, ¿no? En términos de independencia económica, Perón, una de las cosas que hizo fue una fuertísima intervención en el Estado, una política fuertemente antiliberal y una política nacionalista económica e industrialista. Perón llevó adelante 2 planes quinquenales, el primero y el segundo plan quinquenal, y en esos planes lo que buscó fue un debilitamiento del poder de la élite, sin tocar del todo el poder de la élite oligárquica, porque no hizo una reforma agraria, pero sí buscó que la plata, digamos, lo que se ha conocido como la renta diferencial, vaya a subvencionar, ¿no?, la industria. Entonces, Perón fue muy exitoso, sobre todo en promover la industria liviana y en menor medida en promover la industria pesada, pero sí hubo un gran cambio y la Argentina se convirtió en uno de los países más industrializados de América Latina, junto con Brasil y con México. Otra cosa muy importante es que Perón llevó adelante una profunda nacionalización de la economía. También la economía hasta ese momento dependía muy fuertemente, a partir del libre comercio y de las inversiones inglesas, del Imperio Británico.
británico y una gigantesca nacionalización de todo, ferrocarriles, telégrafos, comunicaciones en general, el Banco Central, la banca en general, el gas, el petróleo, creo que ya lo dije, pero lo decimos de vuelta porque es muy importante por las dudas, y hay una fuertísima intervención estatal en la economía que rompe con esa dependencia económica, y de hecho Perón declara la independencia económica el 9 de julio de 1947 en un acto muy simbólico yendo a Tucumán, ¿no? para hacer esa declaración. La otra cosa muy importante es la justicia social. Yo te diría, casi como ningún otro país de América Latina, el peronismo implicó la creación de un Estado benefactor fuertísimo, implicó un trastocamiento pleno de las relaciones socioeconómicas que habían hasta ese momento, no solamente con un fuerte reconocimiento de los derechos sociales y con una enorme distribución de la riqueza, sino que me parece que lo más importante es con un fuerte empoderamiento de los trabajadores, ¿no? La justicia social fue la gran bandera del peronismo junto con Evita y la Fundación Eva Perón, que jugó un rol muy destacado, y vinculado con esto y también con la soberanía política, una ampliación democrática, ¿no? Una ampliación democrática muy grande en términos de los derechos a las mujeres, los derechos a la ancianidad, los derechos a los niños, y todo eso garantizado con la Constitución del 49, que fue una constitución social que existió en la Argentina y que fue muy relevante, ¿no? Y la otra cosa también muy importante fue la tercera posición. Perón insistió mucho en la necesidad de una política no alineada, ¿no? Entre los dos, lo que llamaban los dos imperialismos, ¿no? El imperialismo de la Unión Soviética y el imperialismo norteamericano, que en realidad era el principal enemigo de Perón, con el cual él se enfrentó sistemáticamente y propuso como contraposición una fuerte alianza de los países latinoamericanos. Una historia 50 años después, Juan, que hoy nos tiene en tensión y en duda, ¿no? Porque las premisas de independencia económica, justicia social y soberanía política que siempre resistieron los sectores conservadores y contradijo la derecha argentina y el neoliberalismo, hoy permearon en las masas populares, ¿no? El rechazo a esos preceptos, y gana las elecciones y tiene un plafón social, un gobierno que te dice que la justicia social es un crimen y que la soberanía política es atraso y que la independencia económica no existe, y sectores populares adhieren como nunca a esos postulados antipopulares. El legado de Perón, en un momento en el cual, 50 años después de su muerte, requiere ser revisitado y requiere ser fortalecido para el futuro. Sí, a ver, lo que estamos viviendo hoy no es totalmente nuevo, obviamente. Ya el menemismo implicó una traición muy fuerte a los ideales de Perón. A mí me parece muy importante esto, destacar el peronismo, subrayar que el peronismo no es fascismo, subrayar que el peronismo, esto es muy importante porque ha sido un mito permanente. El peronismo es un nacionalismo popular, antiimperialista, antiliberal, antioligárquico, un movimiento amplio, multiclasista, pero con una base obrera fundamental y obrera popular. Y en la década del 90 hubo una enorme traición, ¿no? En un contexto de caída del muro, caída de la Unión Soviética, de derrota de los movimientos antiimperialistas en África, en Asia, en América Latina, de las postdictaduras, la crisis de los 90, la crisis de la deuda. Y Menem ya tuvo este momento de construcción de un peronismo traicionado, de ideas liberales, ¿no? Que tuvieron apoyo de sectores populares. Hoy estamos viendo algo distinto, ¿no? Algo que es similar, pero distinto a lo de Menem, y efectivamente, como nunca, si querés, podemos ver que ideas liberales extremas y muy antiestatistas, e incluso explícitamente en contra de la justicia social, logran apoyo en los sectores populares. Pero bueno, yo soy optimista que eso no va a durar mucho, digamos, ¿no? Que me parece que es un espejismo, que tiene que ver con muchos factores internacionales, pero tiene mucho que ver también con lo que fue el fracaso del gobierno de Alberto Fernández. Pero eso tiene pie de barro, me parece que eso no va a durar mucho. Eso no quiere decir que la alternativa que venga va a ser mucho mejor ni nada, pero yo le auguro poco recorrido a esto porque no se va a sostener exitosamente en términos económicos, sociales y políticos. Y el legado de Perón, recordemos que el legado de Perón se le ha tirado con todo. Y la única vez que pudo ser derrotado de verdad fue a través de la traición. El menemismo fue quien más daño le hizo al peronismo y fue la única forma que realmente lograron derrotarlo, yo diría, muy fuertemente. Pero aún así, en ese contexto hubo quienes resistieron. Pensemos, yo hace poco estaba reviendo la película Memorias del Saqueo, ¿no? Una gran película de Pino Solanas. Y bueno, recordemos que el propio Pino Solanas, que defendía YPF y las empresas estatales, recibió creo que 6 tiros en la pierna. Y que en ese momento hubo resistencia y que esa resistencia después reapareció con el kirchnerismo. Y ahí hay una llama, ¿no? Que creo que sigue viva, como en ningún otro país, ¿no? Porque si nosotros pensamos movimientos parecidos como el MNR, ¿no? O como el PRI, bueno, esos movimientos quedaron totalmente ya traicionados y ya no tienen potencialidad histórica, ¿no? El peronismo siempre muere y siempre renace.
Bueno, el que sabe de historia es usted en este programa, así que adhiero, me quedo con esa esperanza y esa expectativa también. Juan Francisco Martínez Pería y la historia en Alcarajo. ¿Algún título, algún producido cultural para remitirnos también para seguir tratando de entender a Perón? Bueno, la película Sinfonía del Sentimiento de Leonardo Fabio, una obra espectacular, muy emotiva realmente. Bueno, decíamos Memoria del Saqueo, es interesante para ver un poco esto de la traición, también la obra de Pino Solanas para ver un poco el peronismo de izquierda y ver lo que fue toda esa época, la obra de los hornos, tema que después podemos hablar en otro encuentro. Juan y Eva, de Luque también, me parece que es una buena película para ver esto. Obviamente, bueno, la película Evita también, con guión de José Pablo Feynman. Como libros, yo recomiendo mucho un libro fantástico de José Pablo Feynman, que es el de la juventud, que se llama Estudios sobre el Peronismo, un librazo realmente fantástico. El libro de los 2 tomos de Perón de Norberto Galazo. También, bueno, más recientes, que es El Peronismo de Alejandro Grimson. Digo, hay para montaña, ¿no? Y obviamente leer a Perón, me parece que eso es muy importante. Muchas veces se habla de peronismo sin leer a Perón y eso es un gran error. Conducción política, la comunidad organizada, la tercera posición, la hora de los pueblos, un libro de la década del 60, son librazos, ¿no? Pavón Pereira también, una biografía de Perón, de Galazo también la biografía de Evita, de Marisa Navarro Gerasi también la biografía de Evita. No se puede entender el peronismo sin Evita, ¿no? Ahí hay muchísimo para leer, hay una montaña de lecturas para recomendar. Hay un centro que se llama CEDIMPE, que es un centro de investigaciones sobre el peronismo, que uno entra ahí y tiene montañas y montañas de textos que uno puede leer y que recomiendo mucho. Muy bien. Juan, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Pablo. Continuamos en Alcarajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Al carajo. Al carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Sonidos del cine latinoamericano, ahora en Al Carajo, en la continuidad de este capítulo, sonidos e historias, que nos cuenta y nos invita a ver nuestra compañera Palis Carreira Griot. La música es del brasilero André Namur y la película, Palis, el aire es tuyo. Hola a todas las audiencias de Al Carajo, hola Pablo Daniel Ovín. Hoy nos vamos para Brasil con la película Ovillo de Lana. Esta película es una ficción, un drama del 2021 dirigida por Cláudia Pineiro. Ligaram de hospital aí. Acharam homem, ele tinha o nosso telefone no bolso. Ovillo de Lana cuenta la historia de 5 hermanos que fueron muy unidos en su infancia, en la cual los abandonó de un día para el otro su padre, y unos años más tarde su madre, comenzó a tener algunos problemas de salud, lo que termina con su fallecimiento. E vão subir no lugar mais alto que vocês puderem, e aí vão soltar ela até ela ficar sozinha lá no alto, bem longe.
Durante la película podemos ver cómo estos 5 hermanos que tienen diferentes edades y se llevan diferentes edades se reencuentran, algunos luego de varios años, otros se veían constantemente, pero se reencuentran con la noticia de que un anciano entró en un hospital a urgencias y este anciano podría ser su padre. Eu falo na escola que o pai tá viajando, que a gente só vê ele nos finais de semana. A mamãe tá no céu, né, Mauro? Claro que tá. O que vai acontecer com a gente? Já tá tudo certo. Mientras los 5 esperan para saber si finalmente es o no es su padre, porque entró golpeado este hombre y no lo pueden terminar de reconocer, comienzan a recordar mientras tejen, que es algo que también aprendieron juntos en la infancia, empiezan a recordar por medio de flashbacks lo que pasó, toda su historia y un poco lo que hoy los diferencia y lo que los marcó también durante la infancia. En esta espera por saber si este hombre es o no es su padre, por si de una vez por todas se reencuentran y lo tienen que despedir lamentablemente, empezamos a ver qué los separó a estos 5 hermanos tantos años después y por ahí qué los vuelve a unir. A gente passa 30 anos atrás do cara e agora você e o João querem que o sujeito morra. Essa família tá junta de novo, né? O cara me odeia, filho. Tem 5 anos e ele não me perdoa. Você não é minha mãe? Meu pai, porra! Você que eu não sou! Ovillo de Lana es este drama del 2021 de la directora Claudia Pineiro que lo pueden encontrar en las plataformas. Para ficar esperando esse cara. Palis, Carreira Griot y el cine de América Latina en Al Carajo, Brasil, en esta oportunidad, el territorio audiovisual escogido y completando los créditos de la película presentada, la música original, además de André Namur, las melodías incidentales de Yael Matos, acompañando esta historia aquí contada y recomendada. Era tão mais fácil chorar, Mauro. Y de Brasil y su cine nos cruzamos a Uruguay y la política. Hay candidatos para los próximos comicios generales del 27 de octubre, donde se va a elegir al sucesor del actual presidente Luis Lacalle Pou. Los nombres están establecidos y el proceso está lanzado desde las elecciones internas de los partidos realizadas el 30 de junio pasado, y todo lo que pasa a partir de este mes de julio en el país está teñido de color electoral. Acciones de gobierno, acciones de oposición, protestas, reclamos, medidas y contradicciones. Por el Partido Nacional, que encabeza la coalición de gobierno que llevó a Lacalle Pou al poder, el candidato es Álvaro Delgado, que se impuso ampliamente dentro de su espacio con más del 74% de los votos contra Laura Raffo, que se quedó con apenas un poquito más del 19%. En total, el Partido Nacional acumuló 323.930 votos. En la sumatoria, por detrás del Frente Amplio, que pasó los 410.000, producto de la interna mano a mano entre el ganador, Yamandu Orsi, intendente del departamento de Canelones, que se impuso 59-37 en porcentajes contra Carolina Cose, intendenta del departamento de Montevideo. Por el lado del oficialismo, el elegido para aspirar a suceder a su correligionario Lacalle Pou, Álvaro Delgado, en la noche de su victoria interna, habló de la importancia de las elecciones que se vienen, según la mirada conservadora del sector, y anunció a su compañera de fórmula como candidata a vicepresidenta. En un momento histórico, donde avanzamos o retrocedemos en la elección que viene, donde nos va a tocar como Partido Nacional liderar una coalición de gobierno, pero somos quienes le toca ser quien lleva y cincha esta coalición de gobierno que nos necesitamos entre todos. En un momento histórico donde el partido tiene que cambiar de paradigma, porque está en juego, no solo que no nos derrumben la reforma, sino también los valores esenciales como la libertad, las instituciones vinculadas a la defensa que vamos a hacer siempre. Nunca nosotros vamos a perder por un objetivo electoral de pensar y defender aquello que es muy caro para el Uruguay. ¿Por qué le digo esto? Porque el Partido Nacional va a cambiar de paradigma. Y obviamente es un acto de fe.
pero va a cambiar el paradigma tratando de ser un partido abierto, bien abierto, cambiando muchas veces la forma de mirar. Un partido que genere puentes hacia la sociedad y no genere muros. Un partido que pueda ir a aquellos lugares donde quizás todavía no estamos llegando. Por eso le voy a proponer al partido y a la convención, porque le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto que vino al Partido Nacional. Y le voy a proponer una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Le voy a poner a Valeria Ripoll, que me acompañe en la fórmula presidencial. La candidata vice de Delgado, allí anunciada, es Valeria Ripoll, dirigente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales y panelista televisiva, no muy bien recibida por la militancia pura del Partido Nacional. Álvaro Delgado es el candidato a presidente por el oficialismo para las elecciones de octubre en Uruguay y tiene una misión difícil, que es tratar de diferenciarse de algunas políticas del actual gobierno que encabeza su partido, que no han tenido el favor de la simpatía popular, y a la vez mantenerse en línea con el referente del espacio, que es Luis Lacalle Pou, el actual presidente, al que el candidato convocó a unirse a su campaña para buscar el continuismo del Partido Nacional y de la coalición del centro a la derecha que actualmente gobierna el Uruguay. Acabo de hablar con el presidente de la República. Y le pedí, porque en este momento especial, donde todos los blancos necesitamos poner todo el alma en la cancha, a nuestros mejores hombres y mujeres, a poner toda la carne del asador, a poner a todos nuestros activos, le pedí al presidente de la República que sea parte del equipo e integre nuestras listas al Senado. Y Luis se comprometió a acompañar este proceso. Por eso, compañeros, hoy, a los compañeros blancos, empieza la más linda tarea. No permitamos que nos arrebaten el futuro. Vamos a volver a poner al ciudadano como centro y su libertad. Que el que venga al partido se sienta libre. Y sobre todo, que confirmemos entre todos el rumbo. Este rumbo, que es un rumbo de desarrollo positivo, que tenemos que seguir hacia adelante. Solo hacia adelante, con los blancos, con todos los blancos. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el Uruguay! ¡Gracias! Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional, aspirante a suceder al actual presidente Luis Lacalle Pou, elegido mayoritariamente dentro de su partido político, buscando cohesión de todos los sectores del centro y de la derecha uruguaya. En ese segmento también quedaron consagrados como candidatos en las primarias del 30 de junio Andrés Ojeda, del Partido Colorado, el militarista Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, que forman parte de la actual coalición gobernante, junto con los blancos del Partido Nacional, y el fracaso decepcionante fue el recién formado Partido Libertario, espejado en el presidente argentino Javier Milei, que en Uruguay hizo un papelón con solo 485 votos para el precandidato Nelson Petkovic, que quedó fuera de la carrera presidencial. Por el lado de la oposición de izquierda, escuchamos a Yamandu Orsi, el candidato elegido en la interna del Frente Amplio, que sumó a su vencida Carolina Cose como candidata a vicepresidenta y que marcó cómo va a ser su campaña y su hipotético futuro gobierno. Encararemos esta campaña electoral confirmando y reafirmando nuestro compromiso de no promover ni permitir que se promuevan noticias falsas, que es en definitiva el compromiso con la verdad, es desterrar la mentira como instrumento para el debate en democracia, es asumir la responsabilidad de reconocer las dificultades, no negarlas ni esconderlas. Esa será la tónica de nuestro gobierno. No forzaremos las cifras para complacer a nadie. Esta necesaria transparencia
Es esencial para enfrentar los problemas de desigualdad y pobreza, de inseguridad creciente y para salir del estancamiento económico. Porque no avanzamos si no llamamos a las cosas por su nombre. Porque perdemos todos si barremos permanentemente bajo la alfombra. La pobreza infantil, la inseguridad, los problemas en la salud, especialmente los problemas en la salud mental, la falta de perspectivas para el crecimiento económico. Nada de esto se arregla con promesas ni con anuncios de los anuncios de un futuro prometido. Se resuelve con mucho trabajo y con ese compromiso ético con la verdad. Yamandu Orsi, candidato consagrado por el Frente Amplio para las elecciones presidenciales del 27 de octubre y su compromiso por la verdad, víctima en carne propia de una denuncia armada, una de las llamadas fake news de la política, que lo involucró en la supuesta agresión a una mujer trans y puso en vilo su carrera política, que finalmente se mantuvo en pie porque logró comprobarse que la denuncia era falsa y que la persona denunciante había sido instigada por una referente del Partido Nacional. Hoy por hoy, Yamandu Orsi, junto con Carolina Cose, como candidatos a presidente y vice del Frente Amplio, se posicionan como favoritos para lograr la recuperación del gobierno por parte de la izquierda en el Uruguay. Así todo, en su discurso de proclamación de la fórmula, Yamandu Orsi hizo un llamado a la unidad de la izquierda, del Frente Amplio, del progresismo y también ampliar la base social de representación del espacio para asegurar el triunfo y para generar sobre eso un mejor gobierno. Tenemos un Frente Amplio unido que garantiza el camino hacia el futuro y hacia el triunfo en octubre. Pero sabemos que necesitamos más apoyos. Precisamos que más pueblos se nos una. En definitiva, esta es la esencia de mi compromiso. Unir. Unir para ganar. Unir para gobernar. Unir al Uruguay para cambiar. No vamos a gobernar para un pedazo de país. Vamos a gobernar para todas y para todos. Hay que desterrar la idea de que el que gana aplasta al otro. Propongo unir al Uruguay, unir a la capital con el interior, al país rural agropecuario, con los servicios y las industrias de nuestras ciudades. Hay que unir a nuestra historia con nuestro futuro, al crecimiento con el cuidado del ambiente, a los desesperanzados con aquellos que creen en el desarrollo y la prosperidad y trabajan para ello. Unión sin excluir. Que nadie sufra porque no le alcanza para llegar a fin de mes. Queremos construir ese país más justo, porque unir en definitiva es integrar. Es aumentar los salarios más sumergidos. Es dar una respuesta al 500.000 de uruguayos que viven con 25.000 pesos. Es volver a hacer crecer las jubilaciones más bajas. Y también, en esta clave de unidad nacional, impulsaremos la integración territorial para que ninguna región del país quede a un costado. Unir al Uruguay es que ningún departamento se le considere la orilla o se le siga considerando aquellas tierras de ningún provecho. Unir al Uruguay es que el trabajo para los y las jóvenes se convierta en prioridad. Unir al Uruguay es que el conocimiento, la ciencia y la innovación sean las palancas para el desarrollo. Venimos a retomar, a restaurar el valor de la solidaridad, que fue tan desplazado en estos años. Prosperidad con bienestar, crecimiento con solidaridad. Hacia ahí vamos, compañeras y compañeros. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Estás escuchando el episodio número 19 del 2024 de Al Carajo. Antes del final, nuestro libro número 2, de Laura Esquivel, México, como agua para chocolate, 1989. En las horas que pasó al lado de su hermana aprendió más que en todos los años de estudio en la escuela del pueblo. Renegó como nunca de sus maestros y de su mamá, por no haberle dicho en ninguna ocasión lo que se tenía que hacer en un parto.
¿De qué le servía en este momento saber los nombres de los planetas y el manual de Carreño de pe a pa si su hermana estaba a punto de morir y ella no podía ayudarla? Rosaura había engordado 30 kilos durante el embarazo, lo cual dificultaba aún más su trabajo de parto como primeriza. Tita notó que a Rosaura se le estaba hinchando descomunalmente el cuerpo. Primero fueron los pies y después la cara y las manos. Le limpiaba el sudor de la frente y trataba de animarla, pero Rosaura parecía no escucharla. Tita había visto nacer algunos animales, pero esas experiencias de nada le servían en estos momentos. En aquellas ocasiones solo había estado de espectadora. Los animales sabían muy bien lo que tenían que hacer. En cambio ella no sabía nada de nada. Tenía preparadas sábanas, agua caliente y unas tijeras esterilizadas. Sabía que tenía que cortar el cordón umbilical, pero no sabía cómo, ni cuándo, ni a qué altura. Sabía que había que darle una serie de atenciones a la criatura en cuanto arribara a este mundo, pero no sabía cuáles. Lo único que sabía es que primero tenía que nacer. Tita se asomaba entre las piernas de su hermana con frecuencia y nada. Solo un túnel oscuro, silencioso, profundo. Arrodillada frente a Rosaura, con gran desesperación, pidió a Nacha que la iluminara en esos momentos. No supo por cuánto tiempo rezó, pero cuando por fin despegó los párpados, el oscuro túnel de un momento a otro se transformó por completo en un río rojo, en un volcán impetuoso, en un desgarramiento de papel. La carne de su hermana se abría para dar paso a la vida. Tita no olvidaría nunca ese sonido ni la imagen de la cabeza de su sobrino saliendo triunfante de su lucha por vivir. No era una cabeza bella, pero a Tita le pareció la más hermosa de todas las que había visto en su vida. Las lecturas latinoamericanas en Al Carajo, en producción y voz de Mavi Sosa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y además de Mavi, en este capítulo que estamos concluyendo acá, estuvo Juan Francisco Martínez Pería con su columna de historia y Palis Carreira Griot con el cine, recorriendo el continente una vez más. En este episodio tuvimos noticias desde Ecuador, desde Guatemala, desde Colombia, a través de las radios comunitarias de cada uno de los territorios. La noticia en voz propia, en Al Carajo, siempre poniendo el acento y los acentos de la información desde cada uno de los países. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y en la producción periodística. Transmitimos este programa en red en alrededor de 50 radios comunitarias, rurales, cooperativas, universitarias y públicas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, y tenemos además un canal de YouTube en el cual siempre insistimos, nos pueden buscar para encontrarnos y acceder a todos los contenidos. Terminamos esta emisión número 19 del 2024. Nos encontramos en la próxima. Esto fue Al Carajo. Será hasta nuestro próximo encuentro. Ernesto. Comandante, vienes quemando la brisa. Comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia,
comandante Che Guevara.